es un documento guía, ¿verdad? Fíjense que estamos procurando su desarrollo y precisamente por eso recibe esa denominación de guía. Vamos a empezar la plática de hoy con un ejercicio práctico. Ese ejercicio se hará por parte de dos abogados que me colaboran en la oficina, y no solamente desde el ámbito práctico, sino académico. El primero de ellos es el doctor Nelson Leonardo Londoño Ayala, y el otro profesional, el doctor Rómulo Manuel Leguía Lara. ¿Qué se va a hacer? En primer lugar, un ejercicio en el cual Fiscalía y Defensa postulen una prueba teniendo presente los tres presupuestos de admisibilidad que en el día de ayer fueron expuestos. 2. Cada uno de los abogados presentes hará una postulación de prueba. En este caso, el doctor Rómulo Manuel Leguía Lara simulará ser fiscal y hará una solicitud probatoria testimonial en un hipotético caso de lavado de activos. Luego de la intervención de este profesional, continuará el doctor Londoño Ayala haciendo un ejercicio que controvertirá el que realiza en este caso la Fiscalía, y lo hará cumpliendo el rol de defensa. Y lo hará a través de una prueba pericial, una evidencia de carácter contable. Vamos pues a realizar ese primer ejercicio. Seguidamente se hará otro ejercicio práctico en el que se tendrá en cuenta por parte del doctor Rómulo Manuel Leguía Lara la petición del testimonio víctima menor de una agresión sexual, y el doctor Nelson Leonardo Londoño Ayala hará un ejercicio relacionado con el delito de captación masiva y habitual de dineros. En esa oportunidad se desarrollará el ejercicio representando los dos abogados mencionados el rol de fiscalía. Terminado el ejercicio, se hará alguna explicación adicional sobre la tríada de admisibilidad y posteriormente se iniciará a explicar la premisa 2, 3 y 4 de la analítica del programa que se les envió como guía a sus correos electrónicos. Se procede entonces al primer ejercicio. Entonces vamos a ubicarnos en el escenario de la audiencia preparatoria. Y se inicia así. Tiene el uso de la palabra el Estado o la Fiscalía para que postule su prueba. Gracias, su señoría. La defensa postula la prueba testimonial de José Luis Tovar Polanía. Conducencia. La conducencia del testimonio de José Luis Tovar Polanía viene dado, su señoría, por el artículo 29 constitucional, el cual nos habla de la libertad probatoria. En concordancia, su señoría, con el artículo 455 y el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal, en el entendido que lo esbozado por José Luis Tovar Polanía no hace alusión a ningún vicio de ilegalidad o inconstitucionalidad en contra de esta persona. Su señoría, muchas gracias. En ese orden, su señoría,
Terminada la conducencia, la Fiscalía procede con el segundo elemento, el cual es la pertinencia. La pertinencia, su señoría, como se trata de esbozar hechos, el testimonio de José Luis Tovar Polanía le llevará a su conocimiento, su señoría, que el señor Ginés Antonio Chacón Roa constituyó empresas ficticias en Colombia y en otros lugares del país. O, su señoría, el segundo requisito, su señoría, o el segundo hecho que probará la Fiscalía será que esas empresas constituidas por Ginés Antonio Chacón Roa, su señoría, fueron empresas que no contaron con un soporte contable, ni tampoco, su señoría, hay operaciones realizadas de trazabilidad. El tercer hecho que probará la Fiscalía con el testimonio de José Luis Tovar Polanía, su señoría, fue que se hicieron exportaciones por parte de Ginés Antonio Chacón Roa sin explicación, su señoría, financiera, económica, tributaria o contable que respalden esas exportaciones. Su utilidad, su señoría, viene dada porque con el testimonio de José Luis Tovar Polanía, la Fiscalía probará la tipicidad objetiva del delito de lavado de activos en su verbo rector, invertir en el sistema colombiano o en el sistema financiero colombiano. Muchas gracias, señor juez. Tiene el uso de la palabra ahora la defensa para que presente su postulación probatoria. Gracias, su señoría. Pasa la defensa del señor Ginés Antonio Chacón Roa a argumentar la conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba pericial de la señora Luisa Fernanda Pérez Gutiérrez con un informe contable de la siguiente manera. Conducencia. La prueba pericial de la señora Luisa Fernanda Pérez Gutiérrez. Primero, está permitida por la Constitución en su artículo 29 y la Ley 906 en su artículo 405 en concordancia con el artículo 383 y siguientes. Segundo, cumple con las condiciones y exigencias del principio de libertad probatoria. Tercero, no atenta contra derechos fundamentales y humanos del acusado, del propio testigo y de terceros. Cuarto, como la conducencia se trata de un juicio de legalidad y de constitucionalidad de la prueba, son permitidos por el sistema jurídico. Pertinencia. La señora Luisa Fernanda Pérez Gutiérrez le contará a su señoría, primero, que la empresa Polar y Asociados no es una empresa ficticia, ya que cuenta con un registro mercantil y además lleva desempeñando su objeto social por un lapso de 10 años. Segundo, no es cierto que la empresa Polar y Asociados carece de soportes contables, ya que la señora Luisa Pérez, como empleada de la mencionada empresa en su labor de contadora, aportará los registros contables de los últimos 3 años. Tercero, no es cierto que se realizaron exportaciones sin justificación financiera. Al contrario, su señoría, la testigo manifestará que sí se hicieron legalmente, porque de ello hay documentos contables, registros tributarios sobre exportaciones con sus fechas y además comprobantes de pago de los impuestos de aduana que se exigen para este tipo de trámites. Utilidad. Con la prueba pericial de la señora Luisa Fernanda Pérez Gutiérrez se desvirtuará la tipicidad objetiva del delito de lavado de activos
en su verbo rector, invertir. El informe contable se incorporará a través de la señora Luisa Fernanda Pérez Gutiérrez. Gracias, su señoría. Bien. ¿Pueden, doctores y colegas, percibir en este ejercicio que se diferencian claramente las tres categorías que corresponden a la conjunción trial de conducencia, pertinencia y utilidad? Ahora, en el ejercicio que a continuación ustedes tendrán la oportunidad de observar, se va a densificar o complejizar la categoría de conducencia para que quede un mejor registro en su comprensión y memoria sobre la lógica o el sentido pragmático y jurídico que ofrece la carga de la argumentación relacionada con la conducencia. Entonces, van a tener un poco de paciencia. Se va a realizar un ejercicio de lectura con relación a un caso, por un lado, como se dijo, de agresión sexual con un menor de 14 años, para que se practique su testimonio de manera tal que se desarrolle la carga argumentativa respecto a la posibilidad de decretar ese testimonio del menor, y correlativamente se hará alusión a un caso relacionado con captación masiva y habitual de dineros, teniendo presente que fue un caso de captación en el cual aparece dado un reconocimiento por medio de fotografías. Un reconocimiento por medio de fotografías. Entonces, vamos a empezar con el primer ejemplo y ustedes observarán cómo la conducencia es exigente en uno y en otro caso. ¿Cómo es que no podemos continuar con el ejercicio de confusión de los tres categoremas, siempre realizando la afirmación a través de la muletilla? El documento Y es pertinente, útil, conducente porque. La pericia Z es conducente, pertinente y útil porque. Entonces aquí se van esclareciendo estos escalafones de la admisibilidad. Se reitera una vez más que van a colaborar los abogados con esta lectura de estos dos episodios fácticos y su probanza en términos de la pretensión para que sea decretada en la audiencia preparatoria. Y se hace la lectura lenta para que tengan la oportunidad de escuchar adecuadamente y se lleven una idea también adecuada y correcta sobre el contenido, aquí en especial, de la conducencia. Bien, los dos abogados van a cumplir el rol de fiscales como se dijo. Entonces vamos a empezar con el tema delito sexual. Tiene el uso de la palabra la Fiscalía General de la Nación para que postule la prueba. Gracias, señor juez. La Fiscalía General de la Nación postula la siguiente prueba. Identificación de la prueba. Testimonio de la menor víctima de agresión sexual MPRU. Conducencia. Primero, su señoría viene dada por el artículo, o mejor, su señoría por la sentencia C-209 de 2007, valga la redundancia, de la Corte Constitucional, el derecho de las víctimas en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño. Segundo, el artículo 11, literal D, en correspondencia con los artículos 137, numeral segundo del Código de Procedimiento Penal. Tercero, el artículo 206A, en consonancia con el artículo 206, inciso segundo, y artículos 105
146, 150, 193, numeral 12 y 194 de la Ley 1098 de 2006, valga decir, Código de la Infancia y la Adolescencia. Como cuarto punto, su señoría, el artículo 29, inciso quinto, en consonancia con el artículo 23 y 455 de la norma procesal penal, puesto que esta evidencia no presenta defectos por inconstitucionalidad o ilegalidad. 5. La testigo víctima no se encuentra incursa en ninguno de los privilegios constitucionales del artículo 33, ni tampoco en los del artículo 68 y 385 del Código de Procedimiento Penal. Este es un juicio de validez jurídica de este medio de convicción en los términos del bloque de constitucionalidad y el bloque de legalidad de la Ley 906 de 2004, asimismo la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia. Pertinencia. Confirmará las siguientes afirmaciones de la acusación FACT. 1. Que Miller Alberto Arroyave Borda, el acusado, le tocó la vagina. 2. Su señoría, que este tocamiento tuvo ocurrencia en mayo de 2018. 3. Que el tocamiento se efectuó en la alcoba de la niña. 4. Su señoría, que el acusado la amenazó diciéndole que le iba a matar si contaba a la mamá o a otra persona de lo que había sucedido. Utilidad, su señoría. Se demostrará con la declaración de MPRQ la estructuración típica de todos los elementos estructurales de la conducta punible de actos sexuales abusivos con menor de 14 años en términos de tipicidad, antimuricidad y culpabilidad. Incorporación. Los informes de campo y laboratorio de los álbumes de reconocimiento fotográfico mencionados a través del técnico de morfología Reinaldo Fabián Cortés Ávila. Gracias, señor juez. En este punto debo hacer una precisión. En este punto que acabo de leer el doctor Reyes Lara, debo hacer una precisión. El capítulo que hizo alusión a lo que él manifestó como incorporación no pertenece al ejercicio de conducencia, pertinencia en utilidad del delito de agresión sexual. Entonces se hace esa aclaración. Tiene el uso de la palabra la Fiscalía para que postule su prueba. Gracias, su señoría. Identificación de la prueba. Testigo técnico en morfología del CTI de la Fiscalía General de la Nación, Reinaldo Fabián transparente, Cortés Ávila. Informe investigador de campo y laboratorio con un anexo de 2 álbumes de reconocimiento fotográfico en el que se incluyera una fotografía del hoy acusado Ricardo José Estupiñán Farfán. Informes de marzo 17 y 29 de 2019 respectivamente. Conducencia. Primero, artículo 250 de la Constitución, funciones de investigación en consonancia con los artículos 200 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, y estas normas a su vez consonantes con el artículo 114, numeral 1 de la Ley 906 de 2004. Segundo, artículos 213, inciso tercero, en correspondencia con los artículos 117, 128
inciso 1, 206, 209, 210, 251, 252, 405 y 417 del Código de Procedimiento Penal y protocolo de la Fiscalía General de la Nación, guía elaboración de álbumes para reconocimiento fotográfico de personas, código FGN-MS02-13-G-04 y Manual de Protocolos Área de Identificación Especializada, Cuerpo Técnico de Investigación, Álbum de Reconocimiento Fotográfico, versión 1, código FGN-ARF-PJ-01 que se derivaron de la resolución 0-2738 junio 28 de 2005 que ordena la elaboración de los protocolos del área de criminalística en los términos del mandato del artículo 213. Tercero, artículo 29, inciso 5, en consecuencia con el artículo 23 y 455 de la norma procesal penal, puesto que esta evidencia no presenta defectos por inconstitucionalidad o ilegalidad. Cuarto, el técnico morfólogo no se encuentra incurso en ningún privilegio constitucional como el del artículo 33, ni tampoco el de los artículos 68 y 385 del Código de Procedimiento Penal. Este es un juicio de validez jurídica de este medio de convicción en términos de bloque de constitucionalidad y bloque de legalidad. Pertinencia. Confirmará las siguientes afirmaciones de la acusación fáctica. Primero, que en un momento determinado de la indagación no existía individualizado un indiciado. Segundo, que se confeccionaron 2 álbumes para reconocimiento fotográfico de personas para lograr la individualización de un sospechoso. Tercero, que con base en una entrevista y un retrato hablado, ubicó una fotografía de Ricardo José Estupiñán Farfán y otros individuos de rasgos faciales similares. Utilidad. Se demostrará con el técnico morfólogo la configuración típica de la tipicidad objetiva frente al elemento sujeto activo del delito de captación masiva y habitual de dineros del público en calidad de autor. Incorporación. Los informes de campo y de laboratorio y los 2 álbumes de reconocimiento fotográfico mencionados a través del técnico en morfología Reinaldo Fabián Cortés Ávila. Gracias, su señoría. Muy bien, doctores. Son entonces estos ejemplos los que condensan pragmáticamente lo que se teorizó en el día de ayer. Sin embargo, se van a realizar algunas reiteraciones muy concretas y unas puntualizaciones adicionales. Una vez más en la conducencia, fíjense que en los ejercicios que ustedes observaron, siempre se hace alusión a normas, a principios, a valores. Y eso ostenta que el juicio de conducencia es un juicio normativo, es un juicio de validez, es un juicio de control de constitucionalidad, de control de legalidad de la prueba. Y es que tiene que ser de esa manera.
porque al estipular la conducencia, lo que está haciendo la respectiva parte o el interviniente legitimado para también pretender decreto de prueba es acreditarle al adjudicador de justicia que va a asumir las decisiones de prueba que la evidencia o los elementos de convicción fueron recaudados desde el punto de vista normativo durante la investigación y por supuesto en los actos previos a la acusación penal oralizada por parte de la Fiscalía. Y correlativamente, la defensa hará también un trabajo que ostentará ante el juzgador de instancia, que va a tomar las decisiones sobre la admisibilidad o no de la prueba, para hacer notorio que su trabajo investigativo se adecuó al debido proceso constitucional y al debido proceso legal, de manera tal que cualquier acto de investigación, tanto de fiscalía como de defensa, todo resultado probatorio obtenido a partir de la ejecución de esos actos de investigación debe acreditarse sumariamente en el estadio de la conducencia, de manera que pueda establecerse que esa prueba que se busca sea decretada por la correspondiente parte, se encuentre en armonía con los parámetros fijados normológicamente en el bloque de constitucionalidad y en el bloque de legalidad. Fíjense, doctores, que en el primer ejemplo no se hizo mención a una cantidad abundante de normas en sede de la conducencia. ¿Por qué? Porque es un ejercicio viable estimar en abstracto por qué razón es la prueba constitucional y además legal. Pero en el segundo ejercicio, como ustedes tuvieron la oportunidad de darse cuenta, la carga normativa es mayor. En este último ejercicio se abundó en citas normativas constitucionales y además legales por una razón de pedagogía. Puede usted, en el caso del delito de agresión sexual contra menores, reducir la conducencia a 2 o 3 normas y satisface la carga de la argumentación. Lo propio en el caso del álbum de reconocimiento fotográfico y de los 2 informes, el de campo y laboratorio que se mencionaran en la postulación de la prueba, con 4 o 5 citas normativas sería suficiente el cumplimiento de la carga discursiva de la conducencia. Pero se hace esta aclaración frente al ejercicio para entender, en el primer caso del delito de agresión sexual, que el testimonio de la menor habrá de ser decretado porque todo lo que se hizo con anticipación, entrevista ante defensor de familia, de psicólogo o de psicólogo forense, si hubo de psiquiatría, si declaró ante policía judicial, se estiman todas estas normas de la Ley 906 de 2004, empezando por el artículo 206A y las normas relacionadas con el Código de la Infancia y de la Adolescencia, para transmitirle al juez de conocimiento que esa prueba no tiene ningún defecto de ilicitud, porque no vulnera derechos fundamentales, y tampoco de ilegalidad, porque se cumplió con las entrevistas previas de la menor, sujetando esos procedimientos al debido proceso legal. Ahora,
fue mucho más nutrida, el nicho citacional de normas de quien pretende se decrete un testimonio, un informe de investigador de campo y otro de laboratorio con un anexo consistente en 2 álbumes de reconocimiento fotográfico. Y es que aquí la conducencia sí que resulta exigente, aunque se pueda reducir, como se dijo con antelación, pero sin embargo, se debe exigir toda la protocolización, todo el trámite, al menos enunciado, con las respectivas citas normativas por parte de la Fiscalía sobre cómo se obtuvieron esos álbumes, solo el trámite legal. Entonces usted puede reducir esa normatividad a estipular: 1. El principio de libertad probatoria del artículo 29 de la Constitución. 2. El artículo 252 de la Ley 906 de 2004. Y 3. Los 2 protocolos emanados de la Fiscalía General de la Nación, que son guía para que el morfólogo, el fotógrafo judicial o forense y quien exhibe los álbumes en el momento de la diligencia de reconocimiento fotográfico cumplan unos determinados estándares técnicos científicos, tal y como se exigen en el inciso 3 del artículo 213 del Estatuto Procesal Penal. Porque la conducencia no puede, en este caso, presumirse en abstracto. Tiene que elaborarse esa carga argumentativa. ¿Para qué? Para que la contraparte, en un caso de estos, la defensa, pueda plantear pretensión de exclusión probatoria frente a algún defecto por inconstitucionalidad o ilegalidad de los álbumes. En esas condiciones, la defensa haría una petición de inconducencia y en este caso, por ser inconducente, habría de pretender la exclusión de la prueba. Bien. Por otro lado, se debe tener en cuenta que los juicios normativos, como se han podido ustedes dar cuenta, es el mismo Código de Procedimiento Penal el que los establece a través de las respectivas regulaciones normativas. 1. De los actos de investigación. 2. De los resultados de los actos de investigación, que son los medios cognoscitivos. Y 3. De las exigencias que se proyectan al futuro de fuentes humanas, periciales, documentales, etc. Por eso se incluye, por ejemplo, en la conducencia que un testigo determinado cumple con los requisitos del artículo 383 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. ¿Por qué? Porque la prueba que se pretende sea decretada, en el caso de la testimonial o de la documental, pericial, etc., tiene que enfocarse en esos requisitos que aparentemente solo se tienen en cuenta en el futuro, durante y después de la práctica de la prueba, y resulta que no. Un ejemplo también lo tiene en cuenta el artículo 417 del Código de Procedimiento Penal, que fija los temas no taxativos, por supuesto, del interrogatorio a un perito. Pues bien, para poder postular la prueba pericial, una parte tiene que enfocarse en el futuro de ese interrogatorio. Y tanto en la conducencia como en la pertinencia y en ejemplos, en las horas que nos quedan, se va a demostrar que conllevan a una satisfacción de carácter epistemológico. Entonces,
es muy importante tener en cuenta esas condiciones de los capítulos respectivos de la prueba en el Código de Procedimiento Penal, porque van a determinar la conducencia de su petición probatoria. Entonces, para que usted construya la conducencia, tenga en cuenta, uno, por supuesto, el Código de Procedimiento Penal, en materia de actos de investigación, resultados de actos de investigación y lo relacionado con las exigencias de carácter técnico, científico, de sentido común, ordinario, etcétera, en los respectivos capítulos que regulan los medios de prueba en ese estatuto. Dos, tenga presente lo que se refiere a técnica que se encuentra exigida por el propio Código de Procedimiento Penal en términos de cumplimiento científico. Entonces, varios de ellos tienen. Por ejemplo, la conducencia de una entrega vigilada, el operativo de un agente encubierto, pues por supuesto irá definido a partir de las normas de derecho procesal penal que autorizan al Estado penal para que intervenga en una actuación en términos de investigación penal ante una organización criminal. Pero adicionalmente la conducencia debe tenerse presente, tal y como lo establecen en el trasfondo esos artículos, los procedimientos y estándares universales de técnica de ejecución de este tipo de operaciones encubiertas. La conducencia, además de lo que se acaba de decir, también la fija usted a partir de los protocolos que ordena el artículo 213, inciso tercero del Código de Procedimiento Penal. Estos protocolos, que no son fáciles de ubicar ni conseguir, debería la Fiscalía General de la Nación tenerlos a disposición no solo de nuestros fiscales, sino de nuestros colegas defensores. ¿Por qué? Porque esa es una manera de controlar el ejercicio de un álbum de reconocimiento fotográfico. Y es que basta una digresión en este punto. ¿Por qué nadie se pregunta en términos de conducencia de dónde salieron los álbumes? Ah, es con ocasión de la ejecución del artículo 252, punto. Pues resulta que ahí la conducencia no está completa, porque el artículo 251, que habla de métodos de identificación en ese capítulo, manifiesta que estará facultada la Fiscalía y por ende la Policía Judicial para que acudan a los manuales de criminalística o a las técnicas que la ciencia aporte con la finalidad de este tipo de actos de individualización como el que se está comentando. Entonces, hay una nutrida normatividad a este respecto. En una operación internacional de entrega vigilada, por ejemplo, aparte en la conducencia de la norma que faculta al Estado para intervenir en un acto de este carácter, puede usted enlazar la Convención de Palermo y allí incluiría un argumento de bloque de constitucionalidad en sentido lato, no en sentido estricto, argumentando de una mejor manera el contenido de la conducencia. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta, porque la estamos obviando como requisito de admisibilidad, y es por eso que resulta tan precaria y a veces con una falta de materialización práctica alegaciones de exclusión probatoria en sede de conducencia. Recuerden que toda exclusión se ubica
en la categoría de la conducencia como inconducencia de la prueba por ser inconstitucional e ilegal. Con la pertinencia, fíjense que el ejercicio es mucho más fácil porque se trata de lo que dirá fácticamente un testigo, lo que planteará técnico-científicamente y con relación a presupuestos fácticos un perito, lo que planteará fácticamente el contenido de un documento. Estamos ante presupuestos factuales. La utilidad, se hará un énfasis a continuación en este punto. Siempre la utilidad se va a marcar, se repite, por dos factores. La primera, en el caso de la fiscalía, la prueba que se ofrece, que es legal, los hechos que se ofrecen, que es pertinente, demostrará algún elemento de toda la tipicidad, o de la tipicidad objetiva, o de la tipicidad subjetiva. Y puede ir más allá. Será útil un documento porque permite a la Fiscalía probar la antijuridicidad material de una conducta. Siempre la razón de la utilidad se dirige principalmente, en el caso del Estado, de la Fiscalía, a que se demostrará que la conducta punible por la que se acusa a una persona o a varias personas, o las conductas punibles, estructuran elementos del comportamiento penal o los comportamientos penales. Esa es la utilidad ordinaria, regular, la principal, pero hay otra que usted tiene la carga de especificarle al juzgador para que sea más atractiva esa utilidad. Y consiste en el nivel o la clase de conocimiento que le llevará esa prueba al adjudicador de justicia. Entonces decíamos en el día de ayer que uno de esos parámetros es que un testigo, un documento, una pericia es útil en tanto que epistemológicamente le llevará al adjudicador de justicia un conocimiento más allá de toda duda razonable. Pero hay muchos factores que implican y encierran la acreditación de esa utilidad. Y miren que si ustedes se ubican en la guía de este conversatorio, miren después de la página 7, no quedó numerada, pero ubíquense después de la página 7. En ese formato, después de la página 7, van a encontrar ustedes un cuadro. Un cuadro. Y en ese cuadro, doctores, hay 18 afirmaciones en una columna, en la de la izquierda, y 18 negaciones en la columna de la derecha. Entonces, aparte de esa utilidad frente a los elementos estructurales del injusto penal, usted puede adicionar, esto no es obligatorio, discrecional, pero hace más atractivo el discurso de la utilidad. Entonces usted puede manifestar, partiendo del ejemplo del delito de abuso sexual al que se hizo alusión antes. Fíjese que el doctor Leguía Lara formuló la utilidad desde el punto de vista normativo de la conducta punible. Pero usted adicionalmente en ese ejemplo puede manifestar que el testimonio de la menor estará en una mejor posición probatoria que el testigo
potencial de la defensa, que se califica por reconocerse como familiar del acusado. Otro factor de carácter epistémico, el mismo código lo establece, dice: para hacer más o menos probable la comisión de la conducta. Es decir, en este caso usted, en la utilidad aparte de ese marco normativo que fija la conducta punible, lo que se probará y por tanto es útil la prueba en términos de tipicidad, antijudicial y culpabilidad, puede adicionar a ese discurso en la categoría de utilidad lo siguiente: que demostrará con ese testimonio la Fiscalía que tiene un mayor peso en términos de credibilidad por haber sido testigo directo, en contraste con el testigo que propondrá la defensa respecto a ese tema. Uno ya calcula cuál será el testigo, lo menciona, que fue testigo indirecto. Otra manera epistemológica en la que se puede establecer el criterio de utilidad, que la posición probatoria de un documento proveniente del extranjero de carácter bancario tendrá un contenido mucho más extenso e intenso, profundo, que el que aportará la Fiscalía en términos de operaciones a nivel nacional. Eso es una afirmación en términos de utilidad. Para cerrar este punto, pueden ustedes observar estos ejemplos de los cuadros a los que se está haciendo alusión, y adicionalmente consultar de la página 51 en adelante este opúsculo que quien habla publicó el año pasado, preocupado precisamente por la situación que estaba acarreando la problemática ligada a la admisibilidad de la prueba y la conducencia, pertinencia y utilidad. Allí pueden ustedes acudir con el propósito de ahondar lo que se está expresando aquí en términos de utilidad. Consejo. Miren, doctores, traten de hacer siempre este ejercicio, de enumerar el contenido de la conducencia. La prueba es conducente porque 1, 2, 3. Pertinente en cuanto que 1, 2, 3, 4, 5. Útil, ya que demostrará 1, algún elemento estructural de la conducta punible, y 2, por su mayor carga epistemológica. Siempre procuren hacerlo de esta manera. Es un consejo que ofrezco por experiencia propia. Miren, usualmente lo que se hace por los colegas de la Fiscalía, nosotros los defensores y demás intervinientes en la actuación penal, es hacer una especie de discurso indisciplinado y un poco retórico en algunos aspectos que confunden lo legal, lo constitucional, lo fáctico y lo útil. La numeración del contenido de cada uno de estos categoremas le permite a usted tener una claridad sobre lo que va a proponer frente a la admisibilidad de la prueba. También le va a permitir, si esa prueba que va a pretender cuando prepara la audiencia preparatoria, vale la pena o no solicitarla.
Quien habla usualmente hace el siguiente ejercicio. Lo que dialoga en un aula de clase o en una conferencia como en este contexto, procura aplicarlo en los casos que defiende. Para este propósito, puede usted consultar este ejercicio de la conducencia, pertinencia y utilidad con numeración. Como lo decía el día de ayer, ingresando a YouTube, digitando César Augusto Londoño Ayala, y ahí aparece un logo azul del ajedrez que corresponde al rey. Presiona ese rey y aparecen allí ejemplos de audiencias diferentes, sobre todo en juzgamiento, en los que aparece, entre otras, audiencias preparatorias en las que se exige una alta carga argumentativa y aparecen allí ejemplos de cómo realizar una conducencia numerada, una pertinencia numerada, una utilidad numerada. Eso le lleva claridad al juez. Por supuesto que le va a brindar comodidad probatoria a su pretensión y claridad a lo que va a hacerse. Hay casos muy extensos, lo van a ver ustedes allí, en los cuales incluso eso se vuelve engorroso. Entonces, este consejo, una vez más, trate de enumerar por apartados, zonifique cada uno de los elementos de admisibilidad. Otro consejo: procure de ser posible llevar ilustraciones alternativas de manera tal que el ejercicio en casos densos, complejos, cuantitativa y cualitativamente, merezcan para que el juzgador tenga un control de lo que usted está diciendo a través de ayudas didácticas. Para ese propósito acuda a ayudas escritas o magnéticas para que pueda controlar la cantidad de información, porque no es fácil. Máxime teniendo en cuenta que la audiencia preparatoria es muy importante, porque de ella depende, como ustedes lo saben también, el resultado del juicio oral y del caso, de todas maneras. Otro consejo sería el siguiente: que ustedes originaran cambios de colegas, si es una firma de abogados, para que el ejercicio de audiencia preparatoria no sea tan engorroso, haya cambio de imagen, haya cambio de voz, de persona, todo eso impacta, oxigena. Además, si existe alguna tensión entre el defensor principal y el juzgador, a veces el cansancio, el estrés, la densidad de las pretensiones, esos cambios son sanos y ayudan a un trámite de postulación probatoria adecuado. Hecho todo lo que se acaba de manifestar, vamos entonces a devolvernos a la premisa número 2. Entonces van a ubicarse, por favor, en la guía, en la página número 2. Dice, en la página número 2, dice, premisa 2. Premisa número 2. El principio de la necesidad de la prueba consiste en la exigencia jurídico-procesal
consistente en que la prueba es inevitable para poder entablar diálogos o discusiones jurídicas. Abro paréntesis. No se trata de una exigencia adicional a la triada que comporta los presupuestos para la admisibilidad de la prueba, ya que esto definiría un error categorial. Cierro paréntesis. Bien. ¿Esto qué significa, doctores? Si ustedes ya ven esta premisa 2, pueden ubicarse ahora en la página 15 de la guía, ¿cierto? En la número 2 que hicimos, leímos la premisa 2, pero en la página 15, al principio, usted ubica una vez más la premisa 2, con la finalidad de hacer su analítica. Miren, doctores, en ocasiones, no tan en ocasiones, asiduamente más bien, uno observa a los colegas, sea de la Fiscalía, la Defensa, la Representación de Víctimas o Ministerio Público, o en los autos en los que se deciden la postulación probatoria de las partes intervinientes, que se manifiesta que una prueba es conducente, pertinente y útil y necesaria además. Es decir, le agregan un cuarto categorema que no lo es en rigor, que se relaciona con un principio de la teoría general de la prueba, que es precisamente el que se menciona en la premisa número 2, que es el principio de necesidad de la prueba. Fije usted el principio del siguiente modo. 1. ¿Por qué se denomina necesaria la prueba? Entonces va usted allí a ver en este folio, página 15, que la prueba es necesaria porque es inevitable en el derecho. Entonces, primera idea del principio de necesidad de la prueba. Primera idea del principio de necesidad de la prueba. La prueba es necesaria porque es que inevitable en el derecho. 2. ¿Por qué la prueba es inevitable en el derecho? La razón es obvia. Porque los sujetos jurídicos que actúan dentro del trámite penal dialogan sobre algo, sobre sujetos, dialogan sobre hechos, dialogan sobre normas, pero cuando se dialoga sobre sujetos, sobre hechos, sobre normas, en derecho se debe hacer el ejercicio dialogal a través de pruebas. Se habla del sujeto a través de pruebas. Se habla de los hechos a través de pruebas. Se habla de normas jurídicas nutriendo su contenido mediante pruebas. ¿Qué es lo que enlaza como uno de los componentes fundamentales el litigio penal y en general el jurídico? La prueba. Donde no existe prueba,
Sencillamente no hay diálogo jurídico donde no media la prueba, se afirma y se niega hipotéticamente, especulativamente. Se realizan inferencias discursivas. Pero si usted insiste en quitar ese componente de la prueba, imagínese usted qué conllevaría a percibir en un diálogo jurídico sin prueba, pura y física especulación. 3. Como en derecho afirmamos y o negamos algo, valiéndonos de elementos de prueba. Por eso es que la prueba es inevitable en los sistemas jurídicos. Porque sin prueba no tenemos un diálogo jurídico real, efectivo, eficaz. Por eso la prueba es que necesaria. 4. Fíjense este requisito tan interesante. Este requisito de necesidad de la prueba como principio surge a partir de la dogmática procesal alemana, que la toma del pensamiento procesal penal italiano de finales del siglo XIX. Y esa necesidad la toma a su vez ese pensamiento jurídico de las disciplinas científicas, particularmente de la historia, de las ciencias históricas. Entonces, en ese momento el positivismo jurídico, el positivismo histórico, decía que ante las afirmaciones de teorías de los historiadores sobre culturas pasadas, necesitaban ser respaldadas por evidencia arqueológica o antropológica. En la historia surge ese principio de la inevitabilidad de la prueba para aquellos historiadores que quisiesen demostrar las teorías que afirmaban o negaban. El derecho toma ese referente y se instala en los entonces conocidos órdenes jurídicos u ordenamientos jurídicos, hoy sistemas jurídicos, pero estamos hablando de ese siglo XIX y su tránsito al siglo XX, y lo llevan a un principio de necesidad de la prueba precisamente como una norma determinante para hacerle entender a los contendientes en un proceso jurisdiccional que no era factible demandar a punta de afirmaciones y o negaciones de la propia parte y a punta de las afirmaciones y o negaciones de los demandados, o si se quiere, de los denunciantes o de los denunciados. Entonces, para poder respaldar esas afirmaciones y o negaciones de las denuncias o de los demandantes en procesal civil, de los denunciantes o los demandados en procesal civil, en el caso de demandados, ¿qué se exigió en el derecho para acabar con esa praxis? La prueba. Es decir, que no era suficiente prueba con la confrontación entre demandante y demandado, porque eso sucedió en Europa, ¿no es cierto? Y en el derecho penal con los famosos careos. Entonces, ya fue complejizándose y es por esta razón por la cual surge este principio.
Quinto, que sea inevitable, pues lo es. Que falte la prueba en cualquier diálogo comunicativo de lo humano, en ejercicio de ese son politicón aristotélico. Pero no en un diálogo entre abogados, máxime dentro de un escenario jurisdiccional. Entonces, la prueba es necesaria porque sin prueba los jueces, magistrados, abogados no podemos ¿qué? Dialogar o debatir. Por eso la prueba es necesaria y se trata de un principio. De tal modo que siempre se parte de ese principio. Y no es necesario mencionarlo cuando se pretende que sea decretada una prueba. En la postulación, la carga de la admisibilidad de la prueba no tiene por qué exigir adicionalmente que la prueba sea necesaria, porque es lo más obvio que tiene el derecho probatorio, principialísticamente hablando. Decir que la prueba es conducente, pertinente, útil y además necesaria, realmente es algo, me permiten este término, innecesario, antitécnico, porque precisamente de eso parte el derecho jurisdiccional, y no solo este campo o sector del sistema jurídico, sino también del derecho administrativo. Entonces, no es requisito de admisibilidad de la prueba. Piensen en este ejemplo. La defensa, por regla general, no tiene la carga de presentar o postular prueba en la audiencia preparatoria. Puede desarrollar una audiencia probatoria con cero postulación probatoria. ¿Irá a especular la defensa de juicio? No, porque podemos partir en abstracto que una defensa que realmente sería arriesgada en esas condiciones, a partir de los elementos de convicción que le sean decretados al Estado, en el ejercicio del contrainterrogatorio, de la impugnación de credibilidad de testigos, o por qué no, a través de pruebas de refutación o sobreviniente, pero ya en sede del juicio, puede atacar, controvertir o desvirtuar la teoría del caso del Estado. No he conocido un caso así en el sistema mixto con tendencia acusatoria, pero puede pasar. Entonces, aquí la necesidad no da por una razón, porque hay una excepción constitucional del derecho a presentar pruebas, derecho a controvertirlas, tal y como se estipula en el artículo 29 de la Constitución. Sin embargo, con la aparición de la institución de la carga dinámica de la prueba, ha sido enfática la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal, en insistir que la defensa en un sistema como el vigente cumple un rol activo y no podría escudarse en una no actividad o ejercicio pasivo de la defensa, porque ello conllevaría el riesgo de ser derrotado en el juicio oral. De modo que lo aconsejable es, en el momento en que sea procedente y se cumpla la posibilidad de acatar esa regla de la carga dinámica de la prueba, hacerlo cumpliendo satisfactoriamente el principio de necesidad de la prueba. Y aquí entonces, que la necesidad, 1, es un principio, 2, no hace parte de los requisitos de la admisibilidad probatoria, porque la admisibilidad, aquí el tercer punto, es una técnica de postulación
que hace sobreentender que el derecho, cuando necesita resolver conflictos o controversias normativas entre sujetos, como en este caso el Estado y el individuo, debe partir no solamente de premisas probatorias afirmadas y o negadas o silentes, sino que debe acreditarlas a través de medios de convicción. Una vez más vamos a continuar aquí y vamos a quedarnos en esa página 15. Y usted, querido amigo y colega, observará la premisa número 3. La premisa número 3 dice lo siguiente. Premisa número 3. El principio de racionalidad y sus dos expresiones de racionalidad formal y racionalidad práctica o razonabilidad son contenidos propios de la estructura trial de la admisibilidad probatoria de 1. Conducencia, 2. Pertinencia y 3. Utilidad. Bien. Existe otra situación relacionada con la admisibilidad de la prueba. Es usual que se manifieste en el ejercicio de la audiencia preparatoria que la prueba es conducente, pertinente, útil, racional y razonable. Una vez más, es usual en el medio jurisdiccional escuchar a colegas que manifiestan que la prueba es conducente, pertinente, útil, y hago énfasis aquí, racional y razonable. Bien, doctores, con esta premisa 3 se quiere aseverar que la racionalidad y la razonabilidad no son exigencias adicionales de la tríada conducencia, pertinencia y utilidad. Tenemos lo siguiente para que se pueda comprender lo que se acabó de afirmar. 1. La racionalidad en teoría general del derecho, filosofía del derecho, derecho constitucional, está conformada por dos elementos. Otra vez, todavía estoy en el punto 1. La racionalidad en teoría general del derecho, filosofía del derecho y derecho constitucional se encuentra conformada por dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? Entonces tenemos, por un lado, la racionalidad formal. Por otro lado, la racionalidad práctica, que también se conoce
como razonabilidad. De nuevo, la racionalidad se divide en dos aristas. La primera, la racionalidad formal, y la segunda, la razonabilidad, o si usted quiere llamarla racionalidad práctica o pragmática, puede darle también esa denominación. Bien, ahora, ¿en qué consiste o cómo se identifica la racionalidad formal? La racionalidad formal, usted logra identificarla porque en ella se plasman formas, estructuras, procedimientos, procesos, técnicas, etapas, fases. Entonces, la racionalidad formal, que también puede recibir el nombre de racionalidad instrumental, se fija, para que lo comprendan los doctores mucho mejor, en estructuras. Ejemplos. ¿Cuál es la estructura básica de la norma jurídica sancionatoria? Entonces, la estructura básica de la norma jurídica sancionatoria tiene una estructura que se conforma por tres elementos. Uno, el antecedente jurídico. Dos, la relación de imputación. Y tres, el efecto jurídico. Con esa mera mención de esa estructura, con los tres elementos, ¿qué es lo que tiene usted? Tiene un componente de racionalidad formal. Otro ejemplo. El principio test de proporcionalidad. El principio test de proporcionalidad tiene una estructura. Y la estructura del principio test de proporcionalidad se caracteriza porque tiene tres elementos. Tres elementos. El subprincipio de adecuación, el subprincipio de necesidad y el subprincipio de proporcionalidad en estricto sentido. ¿Qué tiene usted allí? Una estructura. ¿Conformada por cuántos elementos? Tres. ¿Qué significa eso desde la racionalidad? Significa que tiene usted una estructura, una forma en tres niveles argumentativos. Otra ilustración, para que se entienda esto correctamente. La forma o la estructura de un derecho fundamental en Colombia está conformada por dos elementos. En otros términos, ¿cuántos componentes tiene la estructura de un derecho fundamental en Colombia? Respuesta, dos. ¿Cuáles son esos elementos? Uno, el núcleo esencial del derecho fundamental. Y dos,
el sector periférico del derecho fundamental. ¿Qué tiene usted ahí? Una mera estructura que se compone por dos elementos. Otro ejemplo. Es conocido que la Corte Constitucional divide la constitución política en 1. Constitución dogmática y 2. Constitución orgánica. ¿Qué es lo que tiene usted allí? Con esa mera mención, una estructura. ¿De qué? De la Constitución. ¿En cuántos elementos? En 2. Uno más. Cuando se afirma que la conducta, para que sea punible, debe ser típica, antijurídica y culpable. Lo que usted está haciendo es mencionar 3 elementos que conforman la ecuación de la conducta punible en Colombia. Y eso es una estructura. Fíjense que en nuestras expresiones en audiencia se suele decir elementos estructurales de la conducta punible. Estructurales. Y el hecho que se mencionen esos 3 elementos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad le debe llevar a usted la idea que se está afirmando algo en relación con una estructura y que a eso se le denomina racionalidad en su primera manera o expresión. Racionalidad formal. Entonces, ubiquémonos ahora en la relación trial de los presupuestos de la admisibilidad de la prueba. Cuando usted menciona los 3 elementos o presupuestos de conducencia, de pertinencia y de utilidad, lo que usted está haciendo es un diagramita con esos 3 elementos. Y ese diagrama que contiene esos 3 elementos corresponden a un ejercicio de racionalidad ¿qué? Formal. ¿Cuál es la estructura de la admisibilidad de la prueba? Es trial, 3 elementos: conducencia, pertinencia y utilidad. Entonces, hasta este punto, no existe la menor duda que la estructura triádica misma de la conducencia, pertinencia y utilidad como componentes de la admisibilidad de la prueba es una expresión en esos 3 elementos mencionados como racionalidad formal. Bien, ahora, se dijo que la racionalidad, aparte de ser racionalidad formal, también es racionalidad práctica, o como usualmente se conocen los textos de las decisiones judiciales, razonabilidad. ¿No es cierto? Racionalidad práctica o razonabilidad. Bien, entonces, la racionalidad práctica o razonabilidad, a diferencia de la anterior, tiene por propósito estipular los contenidos
de las estructuras de la racionalidad formal. A ver si me puedo explicar aquí. La racionalidad formal es un molde, ¿cierto? Un molde. Entonces, vamos a partir del ejemplo de la estructura de la norma jurídica sancionatoria. Entonces decimos que la norma jurídica es un molde, desde la formalidad racional. Y ese molde tiene tres cajoncitos o submoldes: el antecedente jurídico, el moldecito de la relación de imputación y el moldecito de la consecuencia jurídica. Ese aparato o estructura así de racionalidad formal, ¿qué haría razonable ese molde? Darle un contenido de la vida real al antecedente, ¿qué? Jurídico. Darle un contenido a la parte de la relación de imputación y darle un contenido al efecto jurídico o consecuente jurídico. Entonces, la racionalidad formal es el molde y la racionalidad práctica o razonabilidad es ¿qué? El contenido reflejado en hechos, vivencias, experiencias humanas, positivas o negativas. En la norma jurídica, en el primer submolde, en el antecedente jurídico, en abstracto, ¿qué podría decir? En el caso del derecho penal, el que matare a otro. Eso es un juicio de racionalidad práctica o de razonabilidad. En el moldecito de la relación de imputación, allí entonces se entiende que si una persona mata, le es imputable ¿qué? Ese hecho. Y en el submolde del consecuente jurídico se implica, se nutre, se llena el consecuente jurídico, que es la forma, con algo que se denomina sanción penal en términos cuantitativos y cualitativos: años y clase de pena. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo mismo ocurre con los demás ejemplos que se esbozaron a propósito de la racionalidad formal. Y en el caso de la racionalidad formal, de la tríada que compone los presupuestos de la admisibilidad de la prueba, ocurre lo mismo. Usted tiene digamos que un porta, ¿cierto? Un porta donde uno lleva alimentos. Ese portica vamos a llamarlo presupuestos de admisibilidad de la prueba en lugar de porta. Y este portica tiene tres niveles. El primero, la conducencia; el segundo, la pertinencia; y el tercero, la utilidad. El portica sin comida, ¿qué es? Porta. Es decir, una estructura. Pero cuando al portica se le echa en el primer nivel sopita, en el segundo arroz y en el tercero carne, le di ¿qué? Contenido. Eso es lo que ocurre en el caso de la conducencia, pertinencia y utilidad. Si usted las menciona simplemente tal y como lo acabé de hacer, usted lo que tiene es ¿qué? Una estructura de racionalidad formal. Pero cuando se hace el ejercicio que realizara el doctor Londoño y el doctor Leguía, tomando cada uno de esos categoremas y enfocándolos en aspectos de contenido normativo en la conducencia, de contenido fáctico en la pertinencia y de contenido de eficacia en la utilidad,
Esas afirmaciones y o negaciones son juicios de razonabilidad o de racionalidad ¿qué? Práctica. Entonces, toda estructura comprende una racionalidad formal y al tiempo, si se plantea un discurso que nutra ese molde de la racionalidad formal, también la racionalidad práctica o razonabilidad. Entonces fíjense, compañeros, que no es un aditamento a los presupuestos de admisibilidad de la prueba, ni la racionalidad, ni la razonabilidad, porque en sí misma esa tríada comporta un juicio de racionalidad formal, y cuando se discurre sobre la conducencia, pertinencia y utilidad, entonces se entreverá la racionalidad práctica y la razonabilidad. Miren, por ejemplo, en la conducencia, que es la primera categoría de racionalidad formal, la razonabilidad o racionalidad práctica, ¿cómo opera? Porque se permite y es razonable que las partes presenten prueba conforme a derecho. ¿Eso es razonable? Sí. ¿Qué es lo irrazonable en la conducencia? Que se presente por la respectiva parte prueba ilegal e inconstitucional. Eso es que irrazonable. Miremos la pertinencia. La pertinencia es el segundo categorema de racionalidad formal de la admisibilidad de la prueba. ¿Y la razonabilidad cuál es? Los hechos consecuentes con el sentido común, las reglas de la experiencia, las leyes de la lógica, que son estamentos de racionalidad práctica o razonabilidad que se ensamblan allí en la pertinencia para darle un manejo adecuado a esos presupuestos fácticos. Y en la utilidad, que es el otro categorema de racionalidad formal, la razonabilidad comporta lo siguiente, que a través de prueba es razonable probar ¿qué? Pues un delito. ¿Qué sería lo irrazonable? Probar una acción de responsabilidad extracontractual que no tiene nada que ver con el derecho penal. Sería irrazonable dentro del derecho penal pretender una utilidad en esas condiciones. O sería irrazonable plantear que se probará uno de los elementos de la tipicidad objetiva, por ejemplo, el núcleo de la conducta del respectivo delito, y luego manifestarle al juzgador de instancia que esa prueba llevará un conocimiento mínimo. Eso sería irrazonable frente a la probanza del delito y un mínimo que se debe entender aquí como nimio e insignificante. Eso es irrazonable. Miren otro ejemplo de irrazonabilidad en la utilidad. En la utilidad, repito que es categoría de la racionalidad formal, se puede plantear prueba repetitiva. Usualmente la prueba repetitiva se considera irrazonable porque no tiene sentido práctico escuchar 2, 3, 5, 6 testigos o más que dirijan su declaración sobre los mismos presupuestos fácticos de la acusación o contra la acusación si es de parte de la defensa. Cuando es inútil por irrazonable también una prueba, cuando esta prueba genera más confusión en lugar de claridad. ¿Tendría sentido decretar una prueba confusa? No, eso pragmáticamente es irrazonable. Y fíjese que el ejercicio de lo irrazonable aquí
se hace a propósito de este categorema de la racionalidad que formal de la utilidad como uno de los elementos de esa gran racionalidad formal de los tres estamentos de la admisibilidad de la prueba de conducencia, pertinencia y utilidad.